Desde los albores de la humanidad, hemos mirado hacia el cielo, hacia la tierra y hacia los abismos del mar con la misma mezcla de temor y fascinación. Hay enigmas que desafían la lógica, misterios que se niegan a ser explicados por la ciencia y que, en su silencio, parecen susurrarnos que el universo guarda secretos imposibles de descifrar. Los hombres de negro, sombras que emergen para silenciar lo inexplicable. La misteriosa civilización de Tartaria, borrada de la historia como si nunca hubiera existido. Los moais de la isla de Pascua, guardianes de piedra que parecen custodiar un secreto perdido. El caso Roswell, donde lo extraterrestre y lo humano chocan en una verdad prohibida. Y el vuelo 370, devorado por un cielo implacable y un mar infinito. 5 enigmas que juntos nos invitan a cruzar los límites de lo conocido y adentrarnos en lo sobrenatural. ¿Te atreves a conocerlos? A lo largo de la historia moderna, cada vez que un testigo asegura haber visto un objeto volador no identificado, o haber encontrado pruebas que podrían revelar la existencia de vida más allá de nuestro mundo, aparece una sombra. Una figura vestida impecablemente de negro, con sombrero y gafas oscuras, incluso en lugares donde la noche ya no permite distinguir nada. A estos seres se les ha dado un nombre que por sí solo causa escalofríos: los hombres de negro. La primera pregunta que surge es inevitable: ¿quiénes son realmente? Algunos sostienen que son agentes secretos de gobiernos poderosos, encargados de silenciar a quienes se acercan demasiado a la verdad. Otros creen que ni siquiera son humanos, sino entidades disfrazadas, emisarios de inteligencias que escapan a toda lógica terrestre. Sea cual fuere su naturaleza, su aparición siempre se vincula con el mismo patrón: una advertencia, una amenaza, un recordatorio de que hay secretos que no deben contarse. El caso de Albert Bender, en la década de 1950, es uno de los más famosos. Bender había fundado un pequeño grupo de investigación ovni en los Estados Unidos y afirmaba estar muy cerca de descubrir la verdad definitiva. Fue entonces cuando recibió la visita de 3 hombres vestidos de negro. Nadie sabe de dónde vinieron ni cómo lograron entrar en su oficina. Lo que sí se recuerda es que, tras ese encuentro, Bender disolvió abruptamente su organización y jamás volvió a hablar del tema. Sus colegas notaron que estaba pálido, nervioso, como si hubiera visto algo que había quebrado su espíritu. Otro encuentro se dio en un remoto pueblo de Alaska. Una familia aseguró haber fotografiado luces extrañas en el cielo. No habían pasado más de 3 días cuando, al amanecer, 2 hombres vestidos de negro se presentaron en su hogar. Los vecinos recordaron que sus rostros eran inexpresivos, demasiado lisos, como si no fueran completamente humanos. Les pidieron las fotografías y se marcharon sin dejar rastro. A partir de entonces, esa familia nunca volvió a hablar del asunto, y las imágenes jamás aparecieron. Lo inquietante no es solo su apariencia, sino su comportamiento. Testigos han descrito a los hombres de negro como seres que imitan el lenguaje y las costumbres humanas, pero de forma extraña, como si estuvieran copiando algo que no comprenden del todo. Algunos hablan con una cadencia antinatural, otros desconocen detalles básicos del entorno, y hay quienes los recuerdan con una piel demasiado pálida o con ojos de un brillo metálico. ¿Podrían ser agentes encubiertos de algún gobierno que intenta ocultar el fenómeno ovni? La teoría parece lógica hasta que se examinan los testimonios que describen cómo estos hombres aparecen y desaparecen de manera imposible. En un caso ocurrido en Canadá, un investigador relató que uno de ellos, tras terminar una conversación, simplemente se desvaneció frente a sus ojos, como si la realidad lo hubiera tragado. También existen versiones que los vinculan directamente con los propios extraterrestres. Según estas teorías, los hombres de negro serían una especie de policía cósmica encargada de mantener bajo control la información sobre los visitantes de otros mundos. Estarían aquí para borrar huellas, intimidar a testigos y asegurar que la humanidad no descubra demasiado rápido lo que se oculta entre las estrellas. El caso del hotel en Nueva York, narrado por empleados en la década de 1980, ilustra esta inquietante hipótesis. 2 hombres idénticos, altos, con sombreros de ala ancha y piel casi translúcida, llegaron preguntando por un huésped que había reportado un avistamiento ovni. No hablaban como personas normales,
Sus frases eran cortas, casi robóticas. Cuando se marcharon, dejaron tras de sí un silencio pesado, como si la atmósfera misma hubiera cambiado. El huésped en cuestión desapareció poco después. Lo más desconcertante es que, a pesar de la cantidad de testimonios, nunca ha existido prueba tangible de su existencia. No hay documentos oficiales que confirmen quiénes son, no hay fotografías verificables que muestren sus rostros. Solo hay relatos, consistentes entre sí, pero imposibles de comprobar. Esto ha llevado a algunos a concluir que los hombres de negro son, en realidad, una creación psicológica, la manifestación del miedo colectivo a lo desconocido, una especie de mito moderno que personifica la censura y el poder oculto. Pero si fueran simples invenciones, ¿cómo explicar que tantas personas de diferentes países y épocas describan lo mismo? El traje oscuro, la actitud intimidante, las amenazas veladas, incluso la sensación de frío o vacío que dejan tras su partida. Demasiadas coincidencias para ser una ilusión compartida. Quizá la verdad se halla en un punto intermedio. Tal vez existan agentes secretos que se aprovechan del mito para infundir miedo y evitar filtraciones peligrosas. Y quizá, al mismo tiempo, haya algo más. Presencias no humanas que se mueven en las sombras, disfrazadas con un atuendo que simboliza autoridad y misterio. Al final, los hombres de negro representan un espejo de nuestra propia fragilidad. Nos recuerdan que cada vez que nos acercamos demasiado a un secreto prohibido, siempre habrá alguien o algo dispuesto a cerrar la puerta. Y esa puerta, una vez clausurada, no siempre se abre de nuevo. Así, la pregunta permanece flotando en la penumbra. ¿Son los hombres de negro realidad o ficción? ¿Agentes del poder humano o heraldos de un poder mucho más allá de las estrellas? Tal vez nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que, si alguna vez recibes una visita inesperada de figuras vestidas de negro, con un aire imposible de ignorar, será mejor que pienses 2 veces antes de contar lo que viste, porque hay verdades que no están destinadas a ser reveladas, y guardianes oscuros dispuestos a recordártelo. La pregunta que se repite entre investigadores y conspiracionistas es inquietante. ¿Cómo es posible que un imperio tan extenso y supuestamente influyente se borrara de la memoria colectiva? ¿Quién decidió borrar sus huellas y por qué? Los primeros indicios aparecen en mapas del siglo XVI y XVII. Cartógrafos de renombre dibujaban con detalle regiones inmensas bajo el nombre de Gran Tartaria. Pero al avanzar en los siglos XVIII y XIX, el nombre comenzó a desvanecerse, sustituido por divisiones políticas modernas, como si alguien hubiera decidido eliminar cualquier rastro de una civilización que al parecer nunca debió ser recordada. Una de las teorías más fascinantes sostiene que Tartaria no fue un imperio común, sino una cultura mucho más avanzada de lo que creemos. Hay quienes aseguran que dominaban tecnologías que hoy consideraríamos imposibles, energía libre, sistemas de construcción imposibles de igualar y una conexión profunda con conocimientos perdidos que rozan lo sobrenatural. Se dice que las estructuras gigantescas que aún encontramos en diversas ciudades, catedrales, palacios, edificios monumentales, no fueron obra de los pueblos modernos, sino restos de la arquitectura tartaria. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que en el siglo XVIII se construyeran edificios colosales en plazos irrealmente cortos y con una precisión imposible para las herramientas de la época? Algunos investigadores alternativos creen que se trata de ruinas de Tartaria, reapropiadas por las potencias que reescribieron la historia. Lo más inquietante de esta teoría es que no habla simplemente de un imperio olvidado, sino de un borrado deliberado de la historia. Según los defensores de esta idea, hubo una especie de gran reseteo en el siglo XIX. Catástrofes naturales, inundaciones de barro inexplicables y cambios drásticos en los mapas habrían servido de excusa para ocultar el colapso de Tartaria y reescribir la narrativa del mundo. La llamada teoría del barro es uno de los pilares más oscuros de este enigma. Afirma que ciudades enteras fueron sepultadas bajo oleadas de lodo que aparecieron de repente sin causa clara. Excavaciones en diferentes partes del planeta han mostrado puertas y ventanas enterradas bajo tierra, como si los edificios hubieran sido tragados por una marea sólida. ¿Fue un fenómeno natural o el resultado de una tecnología desconocida?
Los defensores de la idea señalan que esto fue parte del encubrimiento, enterrar lo que quedaba de Tartaria para ocultar sus huellas. Los documentos antiguos despiertan más preguntas que respuestas. Crónicas de viajeros europeos describían pueblos gigantes con costumbres sofisticadas y ciudades resplandecientes en las llanuras de Asia. Pero en los libros de historia modernos, esos relatos fueron tachados de exageraciones o simplemente ignorados, como si todo un imperio hubiera sido condenado al olvido. Algunos van aún más lejos y aseguran que Tartaria no desapareció por completo, sino que fue derrotada por las potencias emergentes del mundo moderno, quienes temían su conocimiento y su capacidad. Según esta versión, la tecnología tartaria fue confiscada y utilizada en secreto, mientras que la población sobreviviente fue absorbida, obligada a renunciar a su identidad. Las conexiones con lo sobrenatural también son inevitables. Hay quienes sostienen que Tartaria no solo era un imperio físico, sino una civilización con vínculos a dimensiones paralelas. De ahí vendrían sus supuestas tecnologías avanzadas, energía tomada directamente de la Tierra o del éter, estructuras capaces de canalizar fuerzas invisibles y conocimientos que parecían desafiar la física misma. Si esto fuera cierto, quizá la desaparición de Tartaria no fue un simple borrado histórico, sino el cierre de un portal hacia otra realidad. La teoría del control mundial también se entrelaza con este misterio. Para algunos, el olvido de Tartaria no es casualidad, sino una conspiración destinada a asegurarse de que la humanidad jamás descubra su verdadero potencial. Eliminar de los registros a una civilización avanzada sería la forma perfecta de convencernos de que el progreso tecnológico y social que vivimos hoy es el máximo alcanzado. ¿Qué pasaría si descubriéramos que, hace siglos, ya existía una sociedad capaz de superar lo que creemos imposible? Sin embargo, los escépticos ofrecen explicaciones más simples. Según ellos, Tartaria no era un imperio único, sino un término genérico utilizado por europeos para describir a las regiones poco conocidas de Asia y Siberia. Con el tiempo, conforme se exploraron esas tierras, el nombre desapareció al dividirse en naciones específicas. Para ellos no hay misterio ni conspiración, solo un malentendido histórico. Pero, si fuera así, ¿cómo explicar los testimonios coincidentes sobre las ciudades monumentales? ¿Cómo entender las huellas arquitectónicas que parecen no encajar con la época en que supuestamente fueron construidas? Y sobre todo, ¿por qué existe un silencio tan profundo en torno a este tema, como si se tratara de un secreto incómodo? El misterio de Tartaria no solo nos habla de un imperio olvidado, sino del poder de la historia misma. Lo que conocemos como verdad depende de quienes escriben los libros, de los vencedores que deciden qué merece ser recordado y qué debe ser sepultado bajo capas de olvido. Si Tartaria existió y fue borrada, entonces nuestra visión del mundo es apenas una sombra de la realidad. Quizá, bajo las calles de nuestras ciudades modernas, yacen aún las ruinas de esa civilización esperando a ser redescubiertas. Quizá las catedrales y palacios que admiramos hoy no sean solo monumentos de épocas recientes, sino testigos silenciosos de una cultura perdida que sigue hablándonos en piedra, y tal vez, en algún rincón del planeta, aún queden descendientes de Tartaria, guardianes de un conocimiento prohibido, oculto de los ojos del mundo. Lo cierto es que mientras más preguntas surgen, menos respuestas encontramos. La Tartaria se alza como un fantasma de la historia, una advertencia de que lo que damos por cierto podría no ser más que un relato cuidadosamente tejido. Y en esa grieta entre la verdad y el olvido se abre el espacio para lo inquietante, la posibilidad de que nuestro pasado sea mucho más extraño, misterioso y aterrador de lo que jamás imaginamos. El verano del año 1947 marcó un antes y un después en la historia de los enigmas modernos. Bajo el cielo abrasador de Nuevo México, en las cercanías de un pequeño pueblo llamado Roswell, ocurrió un suceso que hasta hoy divide a la humanidad entre creyentes y escépticos. Algunos lo llaman el mayor encubrimiento del siglo XX. Otros, el inicio de la era moderna de los ovnis. Lo cierto es que aquella noche de julio, algo cayó del cielo, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. Todo comenzó cuando un granjero llamado William Brazel encontró en sus tierras un conjunto de restos esparcidos a lo largo de varios metros.
Se trataba de materiales extraños, láminas metálicas que parecían imposibles de doblar, fragmentos con símbolos desconocidos y varillas ligeras que, al someterlas a presión, volvían a su forma original sin daño alguno. Brassel, desconcertado, notificó al sheriff local, quien a su vez contactó con la base aérea militar más cercana. La historia tomó un giro inquietante cuando, el 8 de julio, el ejército de los Estados Unidos emitió un comunicado oficial en el que afirmaba haber recuperado los restos de un platillo volador. Los titulares recorrieron el país y durante un breve instante la humanidad pareció estar al borde de confirmar que no estábamos solos. Sin embargo, apenas un día después, el ejército rectificó. Lo que había caído no era un objeto extraterrestre, sino un simple globo meteorológico. La contradicción fue tan abrupta que despertó sospechas inmediatas. ¿Cómo era posible que militares entrenados confundieran un globo meteorológico con una nave desconocida? La rectificación se sintió como un velo apresurado para ocultar una verdad demasiado incómoda. Desde ese instante, el caso Roswell se transformó en la madre de todas las teorías de conspiración. Testigos locales comenzaron a hablar. Algunos afirmaron haber visto cuerpos extraños entre los restos, seres pequeños, de cabezas grandes y ojos desproporcionados. Otros aseguraron que el ejército cerró la zona con una rapidez inusual y trasladó todo a la misteriosa base de Wright-Patterson, donde permaneció bajo el más estricto secreto. Incluso hubo quienes relataron cómo soldados advirtieron a los pobladores que guardar silencio era lo mejor para ellos y sus familias. El encubrimiento alimentó el mito. Con el paso de los años, investigadores independientes y periodistas comenzaron a desenterrar testimonios que coincidían en algo aterrador. Lo que cayó en Roswell no era de este mundo. Algunos exmilitares, ya ancianos, confesaron haber participado en operaciones de recuperación y hablaron de cadáveres alienígenas almacenados en instalaciones subterráneas. Otros mencionaron autopsias realizadas en secreto, cuyos detalles salieron a la luz décadas después en grabaciones filtradas. En los años 90, un video estremeció al mundo, supuestas imágenes de una autopsia alienígena llevada a cabo tras el incidente de Roswell. Aunque más tarde fue cuestionado y declarado fraude por algunos expertos, aquel material avivó las llamas del misterio, instalando definitivamente el caso en la cultura popular. El gobierno, por su parte, intentó dar explicaciones. En 1994, un informe oficial reconoció que los restos hallados pertenecían a un proyecto ultrasecreto llamado Mogul, destinado a espiar pruebas nucleares soviéticas mediante globos de gran altitud. Según la versión oficial, el encubrimiento se debió a la necesidad de proteger información militar sensible en plena Guerra Fría. Pero esta explicación no convenció a todos. Para muchos era simplemente otra cortina de humo. La duda persiste. ¿Fue Roswell un accidente extraterrestre o el resultado de un experimento humano ocultado bajo capas de mentiras? Lo más inquietante es que la narrativa oficial nunca ha logrado disipar por completo las contradicciones. Los materiales descritos por Brassel y otros testigos no coinciden con la tecnología de globos meteorológicos. Los supuestos cuerpos recuperados, mencionados en múltiples relatos, jamás han sido explicados de manera satisfactoria. El impacto cultural del caso es incalculable. Roswell se convirtió en sinónimo de ovnis, en la capital mundial de lo inexplicable. Cada año, miles de turistas viajan al lugar buscando respuestas, mientras museos, festivales y convenciones mantienen viva la llama del misterio. Pero detrás del folclore y la comercialización permanece una sensación de verdad incómoda, una que se niega a desaparecer. Algunos investigadores plantean una teoría aún más perturbadora, que el caso Roswell fue una prueba deliberada del gobierno para observar la reacción pública ante un posible contacto extraterrestre. Bajo esta hipótesis, el comunicado inicial no fue un error, sino un experimento social. Y la rectificación posterior, una forma de medir hasta dónde podía controlarse la narrativa. Si esto fuera cierto, Roswell no solo revelaría la existencia de algo más allá de las estrellas, sino también la capacidad de los poderosos para manipular la percepción de la realidad. El silencio de los protagonistas añade un aura aún más dramática. William Brassel,
el granjero que encontró los restos, se mantuvo en silencio durante la mayor parte de su vida, presionado por las autoridades. Los oficiales militares que participaron en la recuperación ofrecieron versiones contradictorias, y los documentos oficiales, desclasificados con cuentagotas, parecen diseñados más para confundir que para aclarar. Roswell es más que un caso aislado, es el espejo de nuestra relación con lo desconocido. Nos recuerda que la verdad puede estar frente a nosotros y aún así ser enterrada bajo capas de desinformación, miedo y poder. Quizá lo que cayó aquella noche fue, en efecto, un globo del proyecto Mogul. Quizá fue una nave de otro mundo que cambió la historia en silencio. Lo que nadie puede negar es que, desde aquel verano, el mundo nunca volvió a ser igual. Las luces en el cielo comenzaron a ser observadas con otros ojos. Las preguntas sobre nuestra soledad en el universo dejaron de ser un simple ejercicio filosófico, y el término platillo volador se incrustó en el imaginario colectivo para siempre. A día de hoy, Roswell sigue siendo un campo de batalla entre la verdad y la mentira, entre la razón y el misterio. Y quizá esa sea su esencia más inquietante. No importa cuánto investiguemos, siempre habrá un velo que nos impida ver con claridad. En el desierto de Nuevo México, bajo las estrellas infinitas, aún resuena la misma pregunta que surgió aquella noche de julio. ¿Qué cayó en Roswell? Tal vez la respuesta esté enterrada en algún archivo secreto, o quizá en lo más profundo de nuestra memoria colectiva. Pero hasta que la verdad salga a la luz, Roswell seguirá siendo el misterio más emblemático del siglo XX, y la sombra de lo inexplicable seguirá planeando sobre nosotros. En medio del vasto océano Pacífico, aislada a miles de kilómetros de cualquier otra tierra, se alza una isla que guarda uno de los enigmas más profundos de la humanidad, Rapa Nui, conocida en el mundo como la Isla de Pascua. Pequeña en extensión, pero gigantesca en misterio, esta isla volcánica ha cautivado a exploradores, arqueólogos y aventureros durante siglos, por una razón que parece desafiar toda lógica. Los colosales moais, esas estatuas de piedra que vigilan el horizonte con semblantes imperturbables. La primera pregunta es inevitable. ¿Cómo una cultura tan remota, sin contacto con civilizaciones avanzadas y aparentemente limitada en recursos, pudo erigir semejantes monumentos? Más de 800 moais se dispersan a lo largo de la isla, algunos de más de 10 metros de altura y con un peso que supera las decenas de toneladas. Transportarlos y levantarlos habría requerido conocimientos de ingeniería, organización y fuerza que superaban las capacidades de una pequeña sociedad insular. Los relatos orales de los propios habitantes añaden un aire de misticismo. Según las leyendas Rapa Nui, los moais no fueron simplemente arrastrados por manos humanas, sino que caminaron por sí mismos, animados por un poder sobrenatural conocido como el mana. Este término, presente en varias culturas polinesias, describe una energía espiritual capaz de mover montañas y otorgar fuerza más allá de lo comprensible. Los primeros exploradores europeos que llegaron a la isla en el siglo XVIII quedaron asombrados no solo por las estatuas, sino por la contradicción evidente. Una población reducida y empobrecida, viviendo en medio de gigantes de piedra que hablaban de un pasado glorioso. ¿Qué había ocurrido en Rapa Nui? ¿Cómo había caído una cultura capaz de tales proezas en el olvido y la miseria? Algunos investigadores sugieren que la construcción de los moais provocó un colapso ecológico. La necesidad de madera para transportar las estatuas habría llevado a la deforestación total de la isla, destruyendo su capacidad agrícola y condenando a sus habitantes a hambrunas y guerras internas. Pero esta explicación, aunque plausible, no logra responder a todas las incógnitas. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a erigir estatuas monumentales sabiendo que pondría en riesgo su supervivencia? Otros creen que los moais eran mucho más que símbolos de poder. Para algunos, eran antenas espirituales destinadas a canalizar energías cósmicas, guardianes que protegían a la isla de fuerzas invisibles. Su mirada, siempre dirigida hacia el interior y nunca hacia el mar, parecería indicar que estaban allí para vigilar a los vivos, para custodiar la tierra misma. El misterio se profundiza con el descubrimiento de que los moais no son solo cabezas, como muchos creen. Excavaciones han revelado que poseen cuerpos enterrados bajo la tierra,
cubiertos por los siglos, estas figuras completas, talladas con precisión, parecen querer emerger de las entrañas de la isla como si aguardaran el momento de revelarse por completo. Algunos teóricos de lo inexplicable van aún más lejos. Afirman que Rapa Nui no fue un simple asentamiento humano, sino un enclave de contacto con seres venidos de otros mundos. Según esta visión, los moais serían símbolos de esas entidades o incluso representaciones de sus visitantes. Sus proporciones descomunales, sus rostros enigmáticos y su alineación misteriosa con puntos astronómicos alimentan esta teoría. Los vínculos con la legendaria Atlántida también han sido planteados. ¿Y si la isla de Pascua fuera un fragmento de una civilización perdida, un puesto avanzado que quedó aislado tras un cataclismo global? Algunos sostienen que los conocimientos de los Rapa Nui provenían de sabidurías heredadas de ese mundo desaparecido, y que los moais son un recordatorio de un pasado que la historia oficial se empeña en negar. Las investigaciones arqueológicas modernas intentan ofrecer respuestas más racionales. Se ha demostrado que con cuerdas, troncos y una gran organización comunitaria era posible mover las estatuas. Incluso se han realizado experimentos exitosos donde pequeños grupos lograron hacer caminar réplicas de moais mediante movimientos de balanceo. Sin embargo, aunque la técnica sea plausible, persiste la duda. ¿Cómo una sociedad pequeña y aislada pudo sostener semejante esfuerzo durante siglos y qué motivación tan poderosa los llevó a hacerlo? El enigma no es solo técnico, sino espiritual. Rapa Nui respira un aura de misterio que no se puede medir con cálculos. Cada moai parece guardar un secreto. Cada piedra tallada parece susurrar un mensaje olvidado. Los ancianos Rapa Nui aún hablan del mana, esa fuerza invisible que unía a su pueblo con lo divino. Para ellos, los moais no eran estatuas inertes, sino seres vivos que contenían el espíritu de los ancestros, protectores que aún velan por la isla. El aislamiento de Rapa Nui también contribuye al mito. Rodeada de océano en todas direcciones, parece un mundo propio, un escenario donde la historia y la leyenda se confunden. ¿Quién puede asegurar que no hubo en este rincón remoto una civilización que conocía secretos perdidos para el resto de la humanidad? Hoy en día, millones de visitantes quedan hipnotizados ante los rostros pétreos de los moais. Algunos sienten admiración, otros escalofríos. Todos coinciden en lo mismo. Allí, entre las praderas volcánicas y el silencio del océano, se percibe la presencia de algo más grande que nosotros. Algo que escapa a las explicaciones simples. La isla de Pascua es un recordatorio de que el misterio habita en nuestro propio planeta y no necesita ocultarse entre estrellas lejanas. Allí, en un pedazo de tierra diminuto en el vasto mar, los gigantes de piedra nos observan, inmutables, como si esperaran a que comprendamos un mensaje que aún no estamos listos para recibir. Quizá los moais no caminan ya, pero sus sombras siguen avanzando sobre nuestra imaginación. Y mientras lo hagan, Rapa Nui continuará siendo no solo una isla, sino un portal abierto hacia lo inexplicable. La madrugada del 8 de marzo del año 2014, un Boeing 777 de Malaysia Airlines despegó desde Kuala Lumpur con rumbo a Pekín. A bordo viajaban más de 230 personas, entre pasajeros y tripulación, que jamás imaginaron que aquel vuelo de rutina se transformaría en uno de los enigmas más perturbadores de la aviación moderna. El vuelo 370 partió con normalidad, atravesando la oscuridad de la noche, pero en menos de una hora desapareció del radar como si hubiera sido borrado de la existencia. Lo inquietante no fue únicamente su desaparición, sino las sombras que la rodearon. En los primeros minutos, el avión mantenía contacto con la torre de control de Malasia. Las últimas palabras registradas fueron simples, rutinarias. Todo bien, buenas noches. Pero instantes después, los transpondedores dejaron de emitir señal. El avión se desvaneció del radar civil y durante largas horas nadie supo con certeza dónde se encontraba. El misterio creció cuando los radares militares detectaron un giro inesperado. En lugar de seguir rumbo norte hacia Pekín, la aeronave dio una vuelta brusca y se dirigió hacia el oeste, adentrándose en el mar de Andamán.
Esa maniobra, calculada y precisa, parecía ejecutada por alguien que conocía a la perfección los sistemas de la aeronave. ¿Fue un secuestro? ¿Un acto de sabotaje desde dentro? ¿O algo aún más incomprensible? Las teorías comenzaron a florecer a medida que los días se transformaron en semanas. Equipos internacionales buscaron en aguas profundas, desplegando tecnología de última generación, satélites, barcos y submarinos. Sin embargo, el Océano Índico es vasto y despiadado, y pronto la desaparición del vuelo 370 se convirtió en un rompecabezas imposible. Lo único que parecía claro era que el avión había seguido volando durante varias horas tras perder contacto. Señales automáticas enviadas por los motores Rolls-Royce indicaban que la aeronave continuó en el aire, viajando miles de kilómetros más allá de lo previsto. ¿Cómo fue posible que un avión de tales dimensiones atravesara el cielo durante tanto tiempo sin que nadie lo rastreara? La explicación oficial habló de fallas técnicas y desvíos de radar, pero la sospecha de un encubrimiento comenzó a crecer. Cuando finalmente aparecieron restos, no fueron hallados en las rutas de búsqueda originales, sino arrastrados por corrientes hasta playas remotas en África Oriental y algunas islas del Océano Índico. Fragmentos de alas, piezas del fuselaje y objetos personales confirmaron que el avión se había estrellado en algún punto del mar, pero el misterio no hizo más que profundizarse. ¿Por qué no existía rastro alguno del cuerpo principal del avión, ni mucho menos de los pasajeros? Entre las teorías más inquietantes, algunos sostuvieron que el vuelo fue secuestrado y llevado a una base secreta, donde sus ocupantes fueron retenidos para experimentos o negociaciones ocultas. Otros afirmaron que pudo haber sido derribado por error, quizá por un misil militar, y que los gobiernos implicados encubrieron el hecho para evitar un escándalo internacional. Hubo incluso quienes plantearon hipótesis aún más perturbadoras: la desaparición como resultado de un fenómeno inexplicable, un desgarro en la realidad, o incluso un encuentro con algo que trasciende lo humano. Lo más desconcertante fue la manera en que se gestionó la tragedia. Las familias recibieron información fragmentada, contradictoria y a menudo desesperanzadora. Los comunicados oficiales parecían más diseñados para acallar preguntas que para ofrecer respuestas. La tensión alcanzó un punto crítico cuando, tras semanas de búsqueda infructuosa, las autoridades anunciaron con frialdad que se presumía la muerte de todos los pasajeros. No hubo cuerpos, no hubo certezas, solo el vacío del océano como tumba sin nombre. El vuelo 370 no solo dejó un vacío físico en los mares, sino también una herida abierta en la memoria colectiva. En un mundo saturado de tecnología, donde satélites vigilan cada rincón del planeta, resulta casi inconcebible que un avión de tales dimensiones se esfumara sin dejar rastro. Y sin embargo, lo hizo. Esa paradoja alimenta la sensación de que lo ocurrido supera nuestra comprensión o quizá nuestra disposición a aceptar la verdad. Con el paso de los años, la desaparición ha generado más preguntas que respuestas. ¿Fue un acto deliberado del piloto, como algunos sugieren, en un oscuro acto de suicidio colectivo? ¿O fue víctima de un ataque cibernético, una manipulación remota que desvió el avión hacia su destino fatal? Ninguna explicación ha sido lo suficientemente sólida para calmar el dolor de las familias, ni para acallar la sospecha de que algo más, algo mucho más siniestro, se oculta detrás del silencio oficial. El Océano Índico guarda celosamente sus secretos. Bajo sus aguas infinitas quizá descansen los restos del vuelo 370 esperando ser encontrados. O quizá jamás aparezcan, condenando a la humanidad a vivir con un enigma que se burla de nuestra obsesión por controlarlo todo. El mar, implacable y eterno, parece recordarnos que hay misterios que ningún radar puede detectar, que ninguna tecnología puede resolver. Hoy, más de una década después, el vuelo 370 sigue siendo un símbolo de lo inexplicable. Cada aniversario se convierte en un recordatorio doloroso de las vidas perdidas y de las verdades enterradas. Y en las noches tranquilas, cuando los cielos parecen seguros, hay quienes levantan la vista y se preguntan: ¿qué sucedió realmente con aquel avión? Quizá la respuesta esté en algún archivo clasificado oculto en los sótanos de un gobierno. Quizá yace en el fondo del océano, fuera del alcance humano.
O quizás simplemente nunca fue de este mundo. Lo cierto es que la historia del vuelo 370 no es solo una tragedia aérea, sino una herida que revela nuestras fragilidades. La incapacidad de aceptar que incluso en la era de la vigilancia global, lo inexplicable aún puede engullirnos. En ese vacío entre las estrellas y el mar, el vuelo desaparecido se convierte en un recordatorio eterno de que el misterio sigue volando entre nosotros. Al recorrer estos 5 enigmas, queda claro que el misterio no solo habita en lo desconocido, sino también en nuestra necesidad de comprender. Los hombres de negro nos recuerdan que la verdad puede ser ocultada por manos invisibles. Tartaria nos confronta con la fragilidad de la historia que creemos cierta. La isla de Pascua eleva preguntas que el tiempo aún no responde. Roswell nos enfrenta a la posibilidad de no estar solos en el universo. Y el vuelo 370 nos muestra que incluso en la era de la tecnología, lo inexplicable sigue acechando. Tal vez la respuesta a estos enigmas jamás llegue a nosotros, o tal vez se encuentre más cerca de lo que imaginamos, esperando a quienes se atrevan a mirar más allá de las sombras. Porque al final, lo que nos atrae de estos misterios no es resolverlos, sino sentir que el universo aún guarda secretos imposibles de domar.